Ahora vamos a dar la intervención del hermano José Alejandro Solalinde, también en la intervención del tema democracia como signo del reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para sus hijos? ¿Qué es lo que un papá, una mamá, papá Dios, mamá Dios, qué quiere para sus hijos? ¿Quiere que vivan bien? Aquí hay muchas mamás, hay muchas mujeres. Lo mejor lo quieren para sus hijas, lo quieren para sus hijos. Igual Dios. ¿Ustedes creen que Dios estará contento? Dios hombre, mujer. No sabemos porque le ponemos sexo por la cultura que tenemos. La verdad es que Dios es asexuado. Pero, claro, porque no podemos decir que es papá. Decimos papá porque es la cultura, ¿verdad? Pero es un ser superior y punto, es espíritu puro. ¿Sí? Y además, como lo presenta Jesús, pues Él es un hombre de su tiempo, de su cultura, lo presenta como un papá, pero con rasgos de mamá. Claro, esos rasgos, esta ternura y toda esa actitud, esta relación de Jesús con el hijo pródigo, por ejemplo, no puede ser más que de mamá. Bueno, yo les pregunto porque la democracia, cuando hablamos de democracia, tenemos que hablar de quién decide. ¿Quién decide y para quién? La democracia aceptable, sería que todas las ciudadanas, que todos los ciudadanos pudiéramos dar nuestra opinión y pudiéramos tomar decisiones, pero para esto se necesita que estemos bien informados, ¿de acuerdo? Y no lo estamos, pero además se necesita que nosotras y nosotros seamos tomados en cuenta y valorados como seres humanos. Ya Philly hablaba de la dignidad humana. La dignidad humana no está en el papel, la dignidad humana no está en las declaraciones, en los documentos, está en las relaciones, en el trato que damos a los demás. Yo puedo simplemente decir que yo puedo tener un buen trato con una persona cuando yo reconozco su dignidad y la trato con los valores que hagan sentir bien a la persona y que la reconozcan como persona. Cuando hablamos de democracia es decir que vamos a tomar en cuenta a las demás o los demás o no. Vivimos un sistema autoritario. Ustedes y yo vivimos en dos sistemas autoritarios. Uno que es el civil y el otro que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿verdad?, es un sistema autoritario. Es un sistema autoritario. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a los demás, porque no los consulta, porque todo viene de arriba abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces no existe, para acabar con todo, ninguna estructura de participación dentro de la Iglesia inductiva, de abajo hacia arriba. No la hay. El que ha intentado hacerlo últimamente es el Papa, que mandó a hacer una encuesta sobre la familia y la intención era él consultar a la sociedad, no a los feligreses, no a los clientes de una parroquia. Y así se hizo. Pues ¿qué le van a decir al Papa? Por lo que el padre piensa, lo que el curita piensa, pero no lo que la inmensa mayoría de la gente que ya no se acerca, aunque esté bautizada, piensa. Entonces, nosotros vivimos un sistema autoritario. Hoy mismo lo que está pasando, lo que sucedió en el Estado de México, es una prueba más de ese sistema autoritario y corrupto. La imposición de Del Mazo, ¿verdad?, un gobernador espurio, que a todas luces no lo eligió la mayoría. Vean las cifras y verán que no. Es una elección de Estado. Pero entonces, ¿cómo pensar que podemos cambiar? Ya nos falló el PAN, ya nos falló el PRD, ya nos falló el PRI. Los demás, pues, ahí van con ellos. ¿Y qué va a hacer Morena para no fallar?
¿Qué garantía tiene Morena de no fallar, bailar y hacer lo mismo que han hecho los demás? ¿Qué bases tiene Morena para pensar que no se va a tribalizar, que no se va a volver tribus, que no se van a empezar a hacer pedazos unos con otros por los huesos? ¿Qué garantía tiene, qué valores tiene para asegurar que esto no será así y que van a ser diferentes? La otra parte que quería decirles es lo que Jesús propone, es el reino de Dios. Ya Phil hablaba del reino de Dios como relaciones. El reino de Dios son las relaciones interpersonales. Primero, obviamente, entre las personas divinas, la Trinidad y nosotros, porque Dios nos amó primero y Él toma siempre la iniciativa. Pero después, también, nosotras y nosotros le respondemos a Él. Le respondemos de dos maneras. Una, de religión, a base de religión, de actos religiosos. Actos religiosos que no son más que, bueno, está bien todas las religiones, pero muchas veces no son la respuesta de fe que Cristo quiere o que Dios quiere. Y la otra es responderle con la fe. La fe se demuestra con obras. La fe no es nada más creer, porque Jesús, este joven maravilloso de Nazaret, se encogía de hombros y decía: los diablos también creen. Entonces él sabía perfectamente distinguir entre lo que se cree y lo que se vive, entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso Jesús hablaba de fe y se quejaba de la falta de fe. Esta mañana, para los que consulten su telefonito, ahí hay unas aplicaciones que es la lectura del día de hoy, y ahí van a ver que le mete una regañada a Pedro, el jefe de la Iglesia Católica, el primer jefe de la Iglesia Católica, porque no cree, y le dice: incrédulo, ¿por qué tienes miedo, cobardón? ¿Por qué tienes miedo? Y van a ver ustedes en este evangelio de hoy cómo lo pone. Pobre Pedro, siempre lo van a regañar. Cuando no es él, va a ser Pablo, pero van a regañar. Vuelvo a esto. Jesús decía: el reino de Dios son las relaciones interpersonales, pero con los valores que Jesús nos enseñó. ¿Cuáles valores? El amor, el respeto, la verdad, la justicia, la igualdad, la inclusión. Cuando hablamos de esto, hablamos de valores así en abstracto que se quedan en el aire, pero cuando esto lo aplicamos a las relaciones, no hay escapatoria, porque tenemos que hablar de relaciones derechas, relaciones transparentes, relaciones amorosas, relaciones incluyentes, relaciones justas. De todo eso tenemos que hablar. La política es exactamente eso. Los que gobiernan, fíjense, ¿con qué valores nos gobiernan? Si los que gobiernan no tienen valores, nos van a tiranizar, nos van a explotar, van a servirse de nosotras y de nosotros, y no van a construir el reino de Dios, que son unas buenas relaciones. ¿Cómo serían unas buenas relaciones según el reino de Dios de los gobernantes? En primer lugar, sería escuchar a su pueblo. Después, sería sentir a su pueblo, obedecer a su pueblo, servir a su pueblo, no servirse de su pueblo, estar al pendiente de lo que necesite su pueblo, porque además el gobernante sabría que no tiene dinero, el dinero lo está tomando de la población, de la gente, y que solamente lo va a administrar, y que lo tiene que administrar para bien común, no para otras desviaciones de otros intereses. Entonces, el gobierno, por eso lo vemos tan pobre, tan raquítico, tan corrupto, porque no tiene valores. Ah, pero tienes religiones. Sí, tienes religión. Phil acaba de darles un dato escalofriante, ¿no? A la boda de Rubiel, que como es una boda muy parecida a la de Manuel Velasco, ¿verdad? Es igualita, cortadito por el Matijeri, también de la de Peña Nieto, ¿verdad? Estas bodas son montajes, con todo respeto, pero son montajes, por cuestiones que todos sabemos muy bien. Sabemos bien la vida de las gentes.
Ah, pero 10 obispos van ahí. ¿10 dijiste? Más de 10. Más de 10. Más de 10 obispos. Imagínense nada más. Los obispos no andan donde deben de andar. Abajo, en la calle, con la gente más amolada, no anden con las víctimas. Difícilmente a veces escuchan a las víctimas y las reciben. Yo nada más he visto 1 o 2 que lo han hecho. Los demás andan en eso. Entonces, ¿cómo andará el pueblo? El gobierno, ya lo mencioné, el gobierno no es democrático, porque no le interesa a la gente, no le interesa servirla, le interesa robar, le interesa tener más, le interesa acabar de vender a México, y eso yo no se lo digo porque ustedes lo saben mejor que yo. Pero de parte de la ciudadanía, ¿cómo somos? ¿Qué somos? Yo les voy a decir, somos damnificados. Sí, los ciudadanos y ciudadanas somos damnificados de dos sociedades, de una sociedad civil, gubernamental, civil, el gobierno, que es autoritario, nos ha mantenido infantiles, nos ha mantenido irresponsables, nos ha mantenido inmaduros, ¿verdad? Miedosos, cobardes, agachones. Eso es lo que nos ha mantenido el gobierno como ciudadanía. Ah, pero como feligresía es igual, porque la feligresía también es fruto de una jerarquía que muchas veces ha controlado a través del miedo, la conciencia, del miedo de muchas cosas, y entonces somos también niños. Los laicos, con todo respeto lo voy a decir, la mayoría de los laicos son niños, son inmaduros, no tienen el valor de decir las cosas como son y de enfrentarse a la buena, de tú a tú, de persona a persona, con la autoridad eclesiástica. A mí no me gusta vestir jerarquías porque Cristo no fundó jerarquías. En ninguna parte me van a encontrar en la Escritura que Cristo haya formado jerarquías, nunca. Al contrario, ¿ustedes quieren ser los primeros? Háganse los últimos. ¿Tú quieres ser el mero mero? Que en México ya saben cómo se dice, ¿verdad? Entonces, ponte de esclavo a la manera del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por hombres y mujeres, por muchos, por todos. No quiero que anden con titulitos, diría Jesús. Nada de que anden con payasaditas de esas de que Padre, Guía, Maestro. Porque hay uno solo, su Padre, y los demás no son más que hermanos. Punto. El Jueves Santo. No, tú, a mí no me vas a lavar los pies, Pedro, no. Y tú tampoco. A ver, Pedro, si no te lavo, entonces no vas a tener parte conmigo. No, entonces sí, todas las manos, los pies y todo, la cabeza y todo. No, entiéndelo. No ha entendido nada tal Pedrito. Y al final le dice Jesús, ¿entiende lo que acabo de hacer? ¿Lo entienden? Ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro, y lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el guía, el Maestro, el Señor, les he lavado los pies a ustedes, con mayor razón deben lavarse unos a otros, no echarse tierra, lavarse unos a otros, que no es lo mismo que solaparse. Entonces, por donde lo busquen, Cristo no funda ninguna religión, ninguna jerarquía. Todas esas jerarquías forman parte de una iglesia que Cristo no fundó y que no quiere. Pero vuelvo a preguntar, nosotras y nosotros somos parte de una feligresía que, si bien es cierto que nos tiene, como ya dije, podemos crecer y podemos madurar. ¿Cuándo vamos a madurar? Cuando pierdan, no el respeto, el respetillo a la jerarquía, y cuando vean a las autoridades como hermanos, cercanos de tú a tú, como hermanos. Cuando entendamos que somos, Philly dijo una palabra muy hermosa, que es colegas. Somos colegas de bautismo. De esto la jerarquía no habla, porque estamos en una pirámide monárquica. Es una monarquía, todavía la Iglesia Católica tiene una estructura monárquica de aquellos tiempos de la Edad Media. Imagínense, todo eso tendrá que dejarlo para actualizarse y ponerse al día.
Entonces, los laicos, todas las personas bautizadas, todas, de la marca que sean, no importa si son cristianos evangélicos, si son de unas ramas ortodoxas griegas, ortodoxas árabes, no importa, de la rama que sea, pero somos bautizados. Y los bautizados y bautizadas tenemos la misma dignidad. Somos iguales, pero diferentes. Entonces, la monarquía es pues contraria a la democracia. Pero también, si queremos construir una democracia, que es lo que quiere Morena, tenemos en primer lugar que ser muy humildes y preguntarnos, ¿qué tanto yo he hecho mía una religión? Porque somos bien rezanderos y bien religiosos. No la religión. ¿Qué tanto hemos hecho nuestra la fe? ¿Qué tanto nos hemos juntado con Jesucristo? ¿Qué tanto lo tomamos en cuenta todos los días? Quiero que quede bien claro lo que estoy diciendo, Yo no los estoy mandando a misa. No los estoy mandando a que se confiesen, eso a mí no me interesa. Eso es cuestión de cada uno. Yo soy sacerdote, pero eso no me interesa porque yo no voy a volveros a la religión. Eso a mí no me interesa. La religión no cambia una sociedad, pero la fe sí. Si ustedes se juntan con Jesucristo, diré con quién andas y te diré quién eres. La gente dice que yo soy un sacerdote diferente. Sí lo soy. Pero si me preguntan por qué, es porque yo me he dejado a Jesucristo. Es mi referente, es mi amigo, mi confidente, mi maestro, mi guía, mi todo. Yo a él le hago caso. No es que no haga caso a otras personas, les puedo hacer caso a otras personas, pero mi referente es él. Entonces a mí no me engañan, no me hacen bolas, no me confunden, no me inquietan, porque yo estoy bien firme. Yo sé los valores que tengo y él me los enseñó. Imagínense que yo pudiera tomar mis valores de mis hermanos que llaman de la jerarquía, o sacerdotes, o de otros cristianos. ¿A dónde llegaría? Somos barro, somos trigo y cizaña, no llegaríamos a ningún lado, todos somos pecadores, todos. Pero si yo tomo el ejemplo de Jesús es diferente, porque Jesús sí es totalmente un ser humano, también Dios, pero qué diferencia nos dio testimonio. Por eso les digo, vale la pena acercarse a Él y ser discípulos de Él, oyentes, confidentes, alumnos, llámenle como quieran, de Él. A los demás no nos hagan caso, porque a lo mejor yo también les puedo defraudar, soy un ser humano. Si yo no lo hago, porque todos los días recibo la gracia de Dios a raudales, pero si yo no tuviera esa gracia, fuera el peor de los sacerdotes, se los puedo asegurar. Pero si no, es porque me agarro bien, yo sé de quién. Entonces, vuelvo a preguntar, para que Morena no salga con su domingo 7, para que no vuelva a defraudar a la gente otra vez más, como ya lo hemos defraudado todos los anteriores que hemos hablado. ¿Estás segura de sus valores? ¿Están firmes sus valores? Yo pregunto, ¿qué tanto Morena no se va a rajar? ¿Qué tanto no se va a vender? ¿Qué tanto no va a andar como chapulín de aquí para allá, el mejor postor? ¿Qué tanto no se va a corromper y va a recibir la lana? Porque finalmente si no tienes valores, vas a recibir la lana y vas a ser igual que los demás. Reino de Dios es que tú privilegies el reino de Dios, las relaciones y la justicia por encima de todo. Con esto termino. Decía Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia. A 2000 años de cristianismo, yo digo, si un obispo juntara a sus feligreses como un sacerdote también, en domingo, en la misa que haya más feligreses y feligresas, y le digan, como yo les digo siempre, no lo voy a hacer ahorita, no se preocupen, levante la mano el que conozca el reino de Dios, y van a ver ustedes como en auditorios llenos, en templos llenos, unas 5 o 6 personas, cuando mucho, son las que conocen eso. Entonces, no hemos obedecido en 2000 años el mandato de Jesús, porque nos ordenó eso. Por eso un país tan católico y guadalupano es tan corrompido y tan violento como el que tenemos hoy como México. No vamos a cambiar si no tenemos valores. No basta cambiar de color. El color está afuera. Hay que cambiar el corazón. Hay que cambiar los valores. Si no somos capaces de imaginar un México con un amor incluyente, no merecemos siquiera competir en la política.